Hola, les saluda el profesor Mardonio Corea de la Escuela de Agricultura Pompilio Ortega, Casa Quemada, Macuelizo, Santa Bárbara. Vamos a tratar en este vídeo sobre Física 2 aplicada a la Unidad 1, Dinámica. Y como les decía, mi nombre es Mardonio Corea. El objetivo que pensamos lograr hoy es conocer y comprender las leyes de Newton del movimiento. Tenemos ahí la siguiente información como para una pregunta de inicio del capítulo. La unidad es dinámica, y dentro de la dinámica vamos a tratar lo que son las leyes de Newton del movimiento. Preguntas de inicio del capítulo. Adivine qué dice. Un jugador de fútbol de 150 kilogramos de masa se estrella de frente contra un corredor de 75 kilogramos. Durante el choque, el jugador más pesado ejerce una fuerza de magnitud F sub A sobre el jugador más ligero. Si el jugador más ligero ejerce una fuerza de F sub B sobre el jugador más pesado, ¿cuál es la respuesta correcta? Aparece aquí FB, que es el jugador más ligero, es igual a la fuerza de FA, que es el jugador más pesado. O el inciso B, FB menor que FA, la C, FB mayor que FA, la D, FB igual a 0, y la E necesitamos más información. Esa ustedes como alumnos podrán elegir una respuesta, elijan una así a priori, y cuando ya hayamos discutido el tema, probablemente rectifiquen o corroboren si su respuesta fue acertada. Ahora bien, tenemos aquí, dice unas definiciones que ya ustedes las habían trabajado en la guía inicial que resolvieron en la clase anterior o en la tarea anterior. Fuerza, dice, experimentamos una fuerza como un empuje o jalón sobre un objeto. Y en unidades del sistema internacional, con la masa en kilogramos, la unidad de fuerza se llama Newton. También definimos masa, es una medida de la inercia de un objeto. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Luego tenemos que la primera ley de Newton del movimiento, que también ya la habían definido en el cuestionario. Esta ley establece lo siguiente. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o con velocidad uniforme en línea recta a menos que actúe sobre él una fuerza neta. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si ustedes están sentados en un auto, por ejemplo, en el asiento de un carro que está parado, entonces ustedes están sentados. Si de repente el auto arranca de un solo, es decir, acelera de un solo, entonces el cuerpo de ustedes va a tender a irse hacia atrás. Entonces, eso es producto de esta primera ley de Newton del movimiento, es decir, su cuerpo está en reposo y va a querer seguir en reposo. Pero como el movimiento del carro ejerce una fuerza sobre su cuerpo, entonces se va a ir hacia atrás el cuerpo. Entonces, ese es un ejemplo así teórico en función de lo que es la primera ley de Newton. Entonces dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o con velocidad uniforme en línea recta, a menos que actúe sobre él una fuerza neta. Lo mismo ocurre cuando ustedes van en el vehículo y van en velocidad, digamos, va en movimiento el vehículo, y si frena, el conductor frena de un solo, también su cuerpo va a tender a irse hacia el frente, hacia el tablero. Entonces, producto de que el cuerpo está en movimiento y al aplicarle una fuerza sobre el auto, entonces su cuerpo va a querer seguir en movimiento. Entonces, es más o menos lo que establece la primera ley de Newton. Ahora bien, veamos un ejemplo conceptual de esta primera ley de Newton. Un autobús escolar, dice, frena bruscamente
y todas las mochilas en el piso comienzan a deslizarse hacia adelante. ¿Qué fuerza provoca este deslizamiento? Vean ustedes, dice que el autobús va en velocidad y de repente el conductor frena bruscamente. Entonces las mochilas que van en el piso comienzan a deslizarse hacia adelante. ¿Y qué fuerza será la que provoca ese deslizamiento? En realidad no es ninguna fuerza, sino como lo establece la primera ley de Newton. De acuerdo a esa primera ley de Newton, las mochilas van en movimiento. Entonces, cuando el carro frena, las mochilas mantienen su estado de velocidad uniforme en línea recta y por eso se van hacia adelante y se van a detener en algún momento porque en el piso del autobús, en el piso del bus van a encontrar alguna fricción o probablemente vayan a pegar hasta allá al motor del bus. Entonces no hay ninguna fuerza que mueva a las mochilas, sino nada más su estado de velocidad uniforme. Entonces por eso es que dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o con velocidad uniforme en línea recta, a menos que actúe sobre él una fuerza neta. Bien, continuamos ahí entonces. Ahora veamos qué nos define la segunda ley de Newton del movimiento. Bueno, pues esta ley establece lo siguiente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es en la dirección de la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Veámoslo, esta segunda ley, veámosla como una ecuación. Es decir, como una ecuación, la segunda ley de Newton puede escribirse así. A igual a sigma F, este signo es la letra griega sigma, entonces sigma F sobre masa, donde la A con esa flechita es un vector, por eso tiene esa flechita ahí. La A significa aceleración, la M significa masa y sigma F significa sumatoria de fuerza, que es la fuerza neta sobre el objeto. Es decir, todas las fuerzas que actúan sobre el objeto van a estar ahí en esa sumatoria de fuerza. Entonces, a esto es a lo que llamamos la ecuación de la segunda ley de Newton del movimiento. ¿De qué nos dice entonces la segunda ley? Dice que la aceleración, vean, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre el objeto, pero es inversamente proporcional a la masa. Vean ustedes que si nosotros empujamos un carrito de supermercado, digamos, lo empujamos con una cierta fuerza, digamos con 5 libras de fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Ese carrito va a ir a una cierta aceleración al aplicarle las 5 libras de fuerza. Pero si nosotros aumentamos la fuerza, es decir, que en vez de 5 le aumentamos a 6, entonces la aceleración va a ser mayor. El carrito va a ir más acelerado. Entonces, por eso dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Pero, ¿qué ocurre si disminuimos la fuerza? Entonces, si disminuimos la fuerza, entonces, al disminuir la fuerza, entonces, al disminuir la fuerza, entonces la aceleración va a bajar. Pero también dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Es decir, si el carrito de supermercado va vacío, entonces lo empujamos, va a llevar una aceleración con esa fuerza que le apliquemos. Pero si luego lo cargamos y aplicamos la misma fuerza, entonces la aceleración va a ser menor que cuando no estaba cargado con la misma fuerza. Por eso es que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. En ese sentido, entonces, repetimos de nuevo, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Si baja la fuerza, baja la aceleración.
Si aumenta la aceleración, es que aumentó la fuerza. Si baja la aceleración, es que bajó la fuerza. Pero si aumenta la masa, va a bajar la aceleración para una misma fuerza. Es decir, si la masa aumenta, tendríamos que aumentar la fuerza para que la aceleración se mantenga. Por esa razón es que no es lo mismo correr nosotros así sin nada sin cargar nada, que si tuviéramos cargando algún objeto pesado. Bien, continuamos entonces. Ahora dice, reordenando esta ecuación para obtener, reordenamos esa ecuación para obtener el enunciado familiar de la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Es decir, despejamos para la sumatoria de fuerzas, como la masa está dividiendo, pasa a multiplicar con la aceleración. Y nos va a quedar entonces la misma ecuación de la ley de Newton, de la segunda ley de Newton, solo que ya aquí despejado para la fuerza. Continuamos entonces. De la segunda ley de Newton podemos definir más precisamente la fuerza como una acción capaz de acelerar un objeto. Vean que habíamos definido inicialmente que la fuerza era un empujón o un jalón sobre un objeto. Entonces, pero ya de manera más precisa, la fuerza en realidad es una acción capaz de acelerar un objeto. Continuamos. La unidad de fuerza es el Newton, que lo vamos a representar con la N mayúscula. Y un Newton va a ser igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, un Newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso es entonces la unidad de fuerza, el Newton. Es muy importante usar un solo conjunto de unidades en un cálculo o en un problema dado. Y normalmente trabajamos con el sistema internacional. Cuando la fuerza se da, digamos, en Newton y la masa se da en gramos, entonces antes de intentar expresar la aceleración en unidades del sistema internacional, debemos cambiar la masa a kilogramos. Por ejemplo, si la fuerza se da como 2 Newton, como 2.0 Newton a lo largo del eje X y la masa se da igual a 500 gramos, cambiamos esta última a 0.50 kilogramos. Es decir que 500 gramos es medio kilogramo, 0.50 kilogramos. Y la aceleración resultará automáticamente en metros por segundo cuadrado cuando se use la segunda ley de Newton. Es decir, si en la segunda ley de Newton, en la segunda ley de Newton encontramos que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas en X o a fuerza sobre masa, entonces aquí tenemos en X, también podría ser en Y. Acuérdense que la fuerza es un vector y también se puede dar en las dos dimensiones, en X o en Y. En este caso, estamos con la aceleración en X, pero igual podría ser en Y, de manera que podríamos tener aquí también solo A para definirlo de manera general, y aquí tendríamos solo sumatoria de fuerzas sin la X esa ahí, que es X sobre M. Entonces, la aceleración, si nos da, dice, una fuerza de 2 Newton, la fuerza es de 2 Newton y la masa es de 0.50 kilogramos, entonces el Newton lo habíamos definido allá que era kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces va a ser 2 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado sobre 0.50 kilogramos. En este sentido, aquí se cancelan los kilogramos, y nos va a quedar entonces, al cancelar kilogramos, nos va a quedar nada más metros por segundo cuadrado. Y 2 entre 0.5 nos da 4.0 metros por segundo cuadrado. Eso sería la aceleración
de un cuerpo que ejerce una fuerza de 2 newton y que tiene una masa de 0.50 kilogramos. Continuamos entonces. Ejemplo 4.2, estimación. Fuerza para acelerar un automóvil rápido. Estime la fuerza neta necesaria para acelerar. Inciso A, un automóvil a 1000 kilogramos, un automóvil de 1000 kilogramos a medio gramo, a medio G, perdón, aquí no es gramo, sino a medio G, donde G es la gravedad, la aceleración debida a la gravedad, es decir, a medio G, y G es 9.8 metros por segundo cuadrado. Inciso B, una manzana de 200 gramos a la misma rapidez. Entonces, fuerza para acelerar un automóvil rápido. Este es como el título del ejemplo. Entonces, vamos a estimar la fuerza neta necesaria para acelerar un automóvil de 1000 kilogramos a media G. Y una manzana de 200 gramos a la misma rapidez, es decir, a medio G. Planteamiento. Utilizamos la segunda ley de Newton para encontrar la fuerza neta necesaria para cada objeto. Primero, entonces, para el automóvil. Esto es una estimación. No se indica que medio G sea preciso, es decir, no nos está diciendo que medio G tiene que ser exactamente, ¿va? Así que vamos a redondear por asuntos de facilidad en el cálculo. Vamos a redondear a una cifra significativa. Ese medio G lo vamos a redondear a una cifra significativa. Entonces, la solución para el inciso A entonces sería la aceleración del automóvil es G igual a medio G. Entonces, un medio de 9.8. Entonces, un medio de 9.8 son 44.9, que lo vamos a redondear a 5. Entonces, ¿por qué no nos está diciendo que esta aceleración debe ser tan precisa? Entonces, la vamos a redondear a 5 metros por segundo. De manera que G es igual a 5 metros por segundo. Ahora bien, usamos la segunda ley de Newton para obtener la fuerza neta necesaria para lograr esta aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, donde la masa es igual a 1000 kilogramos para el automóvil, 1000 kilogramos, y la aceleración es esta que tenemos aquí, que es a la que la queremos acelerar, 5 metros por segundo cuadrado. Entonces, 1000 por 5, 5000 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso nos da Newton. Eso nos da Newton. Continuamos entonces. Si usted está acostumbrado a las unidades inglesas para tener una idea de cuánto es la fuerza de 5000 newton, divida esta entre 4.45 newton por libra y obtendrá una fuerza de aproximadamente 1000 libras. Es decir que los ingleses, ellos no usan el newton, sino que usan la libra. Y una libra equivale a 4.45 newton. De manera que al dividir los 5000 newton entre 4.45 obtenemos 1000 libras. Es decir que aquí se harían 1000 libras de fuerza. Inciso B, para la manzana, la masa de la manzana son 200 gramos. Para poder utilizar la segunda ley de Newton debemos de pasar los gramos a kilogramos. Entonces 200 gramos es igual a 0.2 kilogramos, por lo que la sumatoria de fuerzas igual la masa por aceleración nos va a quedar, la masa es de 0.2 kilogramos por la aceleración que son 5 metros por segundo cuadrado, y eso va a ser igual a 1 newton. Entonces, la fuerza para acelerar el automóvil va a ser de 5000 newton y para acelerar la manzana va a ser de 1 newton. Es decir, que 1 newton es la fuerza que se requiere para acelerar una manzana de 200 gramos
a acelerarla a 5 metros por segundo cuadrado. Continuamos entonces. Continuamos. Tenemos ahora ahí. Tenemos una tabla de ecuaciones de cinemática para aceleración en 2 dimensiones. Esto en física 1, ustedes vieron esta fórmula donde B sub X dice es igual a B sub X sub 0 más A sub X por T. Esta B sub X lo que indica que es la velocidad en X y aquí sería la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en X. Y aquí la aceleración en X por T, que es tiempo. Pero también puede hacer que el objeto se esté moviendo en Y. Entonces tendríamos la velocidad en Y por la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Y lo mismo aquí, X significa el eje X, donde lo que tendríamos es una distancia en X, donde va a ser el punto inicial en X más la velocidad inicial en X por el tiempo más 1/2 de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Lo mismo para el desplazamiento en Y. Y tenemos aquí también, esto es para velocidad inicial, la velocidad en X, la velocidad en X. En estos casos nosotros podemos también eliminar la X ahí, por ejemplo, y dejarlo de manera general, Entonces, pero aquí lo tenemos por componentes, la componente X y la componente Y. Bueno, y de estas ecuaciones también ustedes pueden hacer despejes. Por ejemplo, acá nosotros podemos hacer un despeje para la aceleración en X, donde esto pasaría a restar con esto y a dividir entre T. Entonces, o podrían despejar para esto, donde solo pasaríamos todo esto a restar con esto y nos quedaría ya otra ecuación. Entonces, ustedes pueden jugar ahí con los despejes. Esto pues yo asumo que ustedes lo trataron en física 1. Continuamos. Ejemplo 4.3, fuerza para detener un automóvil. ¿Qué fuerza neta promedio se requiere para llevar un automóvil de 1.500 kilogramos al reposo desde una rapidez desde una rapidez de 100 kilómetros por hora en una distancia de 55 metros? ¿De qué fuerza neta se requiere para llevar un automóvil de 1.500 kilogramos al reposo desde una rapidez de 100 kilómetros por hora en una distancia de 55 metros? Entonces, en una distancia de 55 metros. Planteamiento. Usamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración para calcular la fuerza. Pero primero debemos de determinar la aceleración A. Supongamos que la aceleración es constante, de manera que podemos usar las ecuaciones de cinemática. Ecuación 12A. Entonces, la 12A, podemos usar esa ecuación para calcularla. Entonces, tenemos ahí, estamos tratando de, con esa imagen, ilustrar el ejercicio. Dice que el vehículo va con una velocidad inicial, es decir, un V sub 0 de 100 kilómetros por hora. Y llega, pasa en este momento en un punto X igual a 0. Pues va a desplazarse 55 metros. Y cuando vaya acá, ahí se tiene que detener, lo que indica que la velocidad final va a ser igual a 0 en esa distancia de 55 metros. Pues bien, solución. Supongamos que el movimiento es a lo largo del eje positivo X, es decir, se está moviendo en X. La figura 4.6 nos ilustra eso. Se nos da la velocidad inicial.
V sub 0 igual a 100 kilómetros por hora, que esto hay que pasarlo a metros por segundo, y 100 kilómetros por hora son 27.8 metros por segundo. Y la velocidad final también nos la dan, esa va a ser igual a 0, y la distancia recorrida, que es x menos x sub 0, va a ser igual a 55 metros. De la ecuación 212c, vamos a tener de la ecuación 212c, es decir, de esta ecuación, como estamos tratando en el desplazamiento en x, vamos a tomar esta ecuación y de ahí entonces vamos a tener lo siguiente. Solución. Supongamos que el movimiento es a lo largo del eje X positivo, dice. Entonces se nos da la ecuación, la velocidad final y eso. Y vamos a tener de la ecuación 212c esto, de esta ecuación. Vamos a tener entonces lo siguiente. Por lo que vamos a tener que aquí vamos a hacer un despeje para la aceleración. Para la aceleración. Yo puedo quitar esas X de ahí, dijimos. Estas X como subíndice que están ahí, las podemos quitar y nos va a quedar que la aceleración al hacer el despeje para esta A es igual a B al cuadrado, que es esta misma B, menos la B sub 0 al cuadrado, que es esta, ¿ve? Sobre 2 por esto, por X menos X sub 0. Entonces, reescribimos en otras palabras esa ecuación haciendo un despeje. Y esto va a ser igual, la velocidad final, B es velocidad final, no tiene sub 0, entonces es velocidad final. Va a ser 0, menos B sub 0 es velocidad inicial, que era de 27.8 metros por segundo. Pero como la fórmula dice que es al cuadrado, entonces la elevamos al cuadrado. Sobre 2 por el desplazamiento en X. ¿Y cuánto es lo que se va a desplazar en X? 55 metros. Entonces, al aplicar la calculadora ahí, entonces resulta que esto nos da negativo 7.0 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, negativo 7 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración del automóvil. La fuerza neta requerida, entonces, vean que lo que nos estaban pidiendo, ¿cuál es la fuerza neta requerida para detener el automóvil en 55 metros, sabiendo que llevaba una velocidad inicial de 100 kilómetros por hora? Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. La masa la tenemos, es de 1500 kilogramos. Y la aceleración la acabamos de encontrar ahí, negativo 1.71 metros por segundo cuadrado. Y eso nos va a dar negativo 1.1 por 10 a la 4 newton. Vean que las unidades de fuerza, dijimos, eran el newton. Y kilogramos por metro por segundo cuadrado generan newton. Entonces, esta sería la fuerza necesaria para detener el automóvil. La fuerza debe ejercerse en sentido opuesto al de la velocidad inicial, es decir, el vehículo se va moviendo hacia la derecha, en la dirección positiva, pero la fuerza que hay que hacerle es en el sentido contrario para detenerlo. Por eso es que el signo acá nos da negativo, porque la fuerza es contraria a la dirección que llevaba la velocidad inicial. Ahora bien, también esta fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, esta fórmula también se utiliza como la fórmula para el peso, cuando la aceleración es la gravedad. Es decir, que el peso es peso igual a masa por aceleración, y eso es igual a masa por gravedad. Es decir, que la aceleración es la aceleración debida a la gravedad para el peso. Y ya saben que la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros por segundo cuadrado. En algunos textos, en algunos libros, se representa el peso con la letra W. Es decir, que aquí en vez de P bien puede aparecer W y nos estaremos refiriendo al peso. También la W se usa para trabajo. En este caso vamos a usar la P de peso, que es lo que nosotros... es la inicial de peso en nuestro idioma español.
Entonces, esta fórmula entonces de la segunda ley de Newton también se utiliza como la fórmula del peso. Continuamos ahora entonces, van a resolver entonces con eso que hemos tratado en esta clase, van a resolver ustedes esos ejercicios que están ahí en pantalla. Y hasta aquí entonces este vídeo que tenía que ver con la primera y segunda ley de Newton del movimiento.